¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 18 al 26. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Ven a Cristo como estés, pero ten fe. Repito y subrayo, el tema se llama Ven a Cristo como estés, pero ten fe, donde el Señor Jesús nos enseña tres aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para nuestra vida. Número uno, a dejar de lado nuestro orgullo, nuestra posición, nuestros títulos, nuestro conocimiento del mundo y a ser más humildes para buscar la única solución a todas nuestras necesidades y nuestras aflicciones que es Él mismo. Repito, buscar a Dios con humildad para suplir todas nuestras necesidades y nuestras aflicciones, que es el mismo Señor Jesús. Punto número 2, nos va a enseñar cómo podemos nosotros, aún teniendo distintos tipos de fe, ¿sí?, a veces defectuosa o una fe equivocada, pero al poner el 100% de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús, nuestra fe se vuelve verdadera y santificadora. Y como tercer punto importante, con esa fe santificadora y verdadera, podemos tener consuelo ante las tragedias que se presentan en nuestra vida, como es la enfermedad y como es lamentablemente la muerte. ¿Por qué? Porque al poner nuestra fe en Jesucristo, nuestra perspectiva eterna cambia completamente al tener y saber y tener la certeza de que el Señor siempre está con nosotros hasta el fin. ¿Qué les parece si leemos nuestro pasaje central y después vamos a orar para que Dios haga una obra en nosotros? Mateo capítulo 9, verso 18 al 26, dice de esta manera. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre de ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos ante tu presencia, Señor, este día en donde tú has apartado un tiempo para nosotros. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza sea de bendición para tu iglesia, para Confraternidad Cristiana de Tampico, y todos aquellos que estén escuchando este mensaje, que ellos puedan ser bendecidos, Señor, edificados, porque sabemos que tu palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que cada hombre y cada mujer esté enteramente preparado para toda buena obra. Yo te pido, Señor, por tu iglesia, que tú la levantes, que tú la confirmes, que tú la establezcas hasta el día de Jesucristo. Yo te pido que este tiempo sea de bendición para nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este milagro es el segundo milagro doble, se podría decir así, que se registra en el capítulo 9 de Mateo. Y como hemos venido demostrándolo en este evangelio con argumentos sólidos de que Jesús es el Mesías y es el verdadero Dios hecho hombre, destinado para la humanidad prometido, desde el capítulo 4 de Mateo, cuando inicia
su ministerio terrenal, se dice enfáticamente y se declara que Jesús sanaba enfermos, liberaba demonios, calmaba a los atormentados y le daba paz a los afligidos. Pero aquí vemos el primer registro que hace Mateo de una resurrección, aunque sea parcial, de una sola persona, una niña de 12 años. Y este acontecimiento testifica y certifica que Jesús es el Mesías, el Dios verdadero, hecho hombre que vino a salvar a la humanidad. Mas nunca estas cosas que el Señor Jesús estaba haciendo, nunca nadie las había realizado, ningún profeta, ningún evangelista, nadie había hecho tal cosa como volver a la vida a un muerto. Mira lo que dice el verso 18, Mateo 9, verso 18. Dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. O sea, se arrodilló, inclinó su rostro al suelo, humillándose, y le dice: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella. Y luego declara a este hombre: y vivirá. Este es un relato que también lo registra el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 41. Lucas agrega un poquito más de información y mira lo que dice Lucas 8:41. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, agrega este nombre. Este hombre principal se llamaba Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Un principal era una persona que estaba encargada de llevar la administración de una de las sinagogas, que era un centro de culto y de adoración judíos local, y que este principal era el que ponía el orden de las lecturas de la ley, era el que designaba a los predicadores en cada día de descanso. Era un hombre conocedor de la religión judía y era un hombre muy respetable, ¿sí? Y con todo eso dejó a un lado sus títulos, dejó a un lado sus honores, y al verse amenazado por la posible muerte de su hija, aunque Mateo registra que su hija había muerto y Lucas dice que estaba enferma, se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuera pronto a sanarla. Hay que destacar que todas las personas que se acercaban a Jesús tenían un cierto tipo de fe. A veces era una fe, no era una fe tan íntegra como nosotros la podemos reconocer en nuestras vidas, o una fe correcta, ¿sí? Como lo vamos a ver y lo vamos a demostrar con la mujer de flujo de sangre. Pero este hombre, por su acto, y aquí es lo importante que debemos de estudiar, por su acto de humildad, siendo él un principal de la religión judía, ya había escuchado lo que podía hacer Jesús en la gente. Y al saber esta información, él no dudó de tomar la decisión de humillarse a sí mismo, humillarse ante Jesús y pedirle que no tanto sanara a su hija, sino que le devolviera la vida. Muy contraste a los compañeros de religión judía de este principal, que había la otra facción que odiaban tanto a Cristo que le deseaban la muerte, y que finalmente ellos fueron los que llevaron a Jesús a la crucifixión. Pero aquí está este hombre importante. A lo mejor tú también eres un hombre importante en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio, en donde tú te desenvuelves. ¿Tú qué haces ante la repentina tragedia? ¿Qué es lo que tú haces cuando sucede una adversidad en tu vida? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? ¿De rodillas hacia Jesús? ¿O te vas hacia la desesperada confesión de todos tus problemas ante personas que también son igual de débiles que tú? ¿O te arrodillas ante Cristo, o vas y buscas la ayuda de los hombres? ¿Por qué él no fue ante el Sanedrín, ante los líderes religiosos? ¿Por qué desechó a los religiosos y se fue con Jesús?
¿Qué palabras, y esto es para todos nosotros, qué palabras deben de salir de tu corazón cuando se te viene una tragedia como una muerte o una enfermedad? Fíjate lo que él dice, con toda la confianza dice, mas ven y pon tu mano sobre de ella y vivirá. Esa es una declaración grande, es una declaración gloriosa y está declarando el carácter del Señor Jesús. Pide al Señor Jesús, cuando te encuentres en una enfermedad o ante una posible muerte de alguien, pide que de tu corazón, desde lo más profundo, pueda salir, ven, pon tu mano sobre de mí, sobre de ella, y yo sé que puedes sanar y yo sé que tú puedes sacarla de la muerte. Ya deja de ir con personas que nada pueden hacer, con personas que no tienen la solución ante tu aflicción o ante tu tragedia. Ve ante el trono de la gracia de Dios a adquirir la sanidad, la perfección, la compasión, el amor que solamente el Señor Jesucristo te puede dar. Pero tú dirás, pero esto es urgente, lo que me está pasando, yo no puedo esperar a que se registre un milagro. Yo, ante un peligro inminente, yo quisiera una respuesta inmediata. Pues ten paciencia, también ten fe. Mira lo que atravesó Jairo en medio de la urgencia, de esta urgencia, en el verso 19. Mateo 9, 19 dice así: y se levantó Jesús, él fue rápido, y le siguieron sus discípulos. Verso 20, y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre hacía 12 años se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí misma, si tocare solamente su manto, seré salva. Y aquí de repente vemos la interrupción impertinente o inoportuna de una mujer, la cual estaba sumamente afligida por su enfermedad en su cuerpo y en su alma. Interrumpieron al maestro. Imagínate esta escena. Todos salen corriendo del lugar en donde estaba Jesús. Ahí va la turba, ahí va la gente, los discípulos. Ya me imagino a Jairo junto con el Señor Jesús a un lado, jalándolo, y toda la gente lo seguía. Era un tumulto, tal vez decenas o cientos de personas alrededor del Señor Jesús. Y no es como cuando tú puedes observar en tu ciudad, en la ciudad aquí en Tampico, en la avenida, cuando tú vas manejando un coche y escuchas la sirena de una ambulancia. Todos de una manera civil se ahorillan para que la ambulancia de una manera rápida pueda pasar. Pero aquí no está sucediendo eso. Aquí nadie está actuando civilmente. Todos tienen el apremio de llegar a este punto. Y ahí estaba Jesús en medio de todos, y una mujer se coló por atrás en medio de todas esas personas y se decía dentro de sí misma, si tan solo tocare el borde de su manto. Aquí podemos hacernos varias preguntas y nos podemos identificar con esta mujer. ¿De dónde sale ese tipo de fe? No es una fe tan correcta a la luz de las Escrituras, no es una fe muy ortodoxa, no es una fe muy íntegra. ¿De dónde salían nuestras ideas antes de llegar a Cristo? De nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Muchos de nosotros creíamos así. Tal vez tú creías que una reliquia, por frotarla o por tenerla junto contigo, colgada aquí en el cuello como un relicario o un dije, tenía cierto poder milagroso o divino. Las cosas ungidas, las santificadas con agua, ¿sí? Creíamos que los objetos tenían poder divino para hacer tal o cual acción de sanidad o de protección. Esos pensamientos predominan en nuestra cultura idólatra, como lo es en nuestros días nuestra sociedad, y así éramos nosotros. ¿Te acuerdas del agua del Tlacote? Que la gente se la tomaba pensando que era curativa de diferentes males como el cáncer o el SIDA. El sudario de Turín,
aquella sábana que según se encontró en la tumba de Jesús y que está expuesta en un museo en Italia, o la corbata de algún predicador famoso y que esa corbata tiene algún poder también para predicar de esa misma manera con poder. ¿O qué te parece si tú te das una vuelta por las catedrales de México, aquí en nuestra misma ciudad? Puedes entrar a una de esas catedrales y ver las estatuas, los cristos edificados de yeso o de metal. Las personas los frotan en sus pies, creyendo que al frotar esos objetos reciben el milagro divino para poder sanar o poder tener algún beneficio divino. Aquí está esta mujer pensando de esa manera, una mujer atribulada, a quien Lucas la describe de una manera más específica. Fíjate en Lucas 8, verso 43. Lucas 8, verso 43, Lucas agrega también un poquito más de información de esta mujer. Dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo cuanto tenía en médicos, en doctores, pero ninguno la había podido curar. ¿Sí? Agrega esta información. Esta mujer no tenía nada de dinero, había gastado todos sus recursos en doctores, en médicos, en medicamentos, en tratamientos, y nadie había podido curarla. Solamente Jesús, su único y último recurso. ¿Te imaginas? 12 años de sufrimiento, 12 años de vergüenza, no poder adorar a Dios, una mujer inmunda ceremonialmente, impura por no poderse presentar en un lugar con personas. Seguramente todo Cafarnaún, toda la ciudad la conocía, pero la conocía por su enfermedad. ¿Te imaginas ser una mujer, un hombre relegado, una mujer criticada, una mujer señalada por la impureza? ¿Te imaginas este estigma social hacia ella? La aflicción de su corazón. No podría vivir de una manera normal. ¿Tú cómo estabas cuando Dios te encontró? ¿Tú qué era lo que sufrías en tu cuerpo cuando Dios, el Señor Jesucristo, te rescató la primera vez en tu encuentro con Él? ¿De cuál y cuántas enfermedades te ha librado Dios en toda tu vida? ¿Qué palabras te gustaría escuchar del Señor Jesús si tú tuvieras una aflicción como la tuvo esta mujer de flujo de sangre? ¿Qué es lo que te gustaría que Dios te dijera? Fíjate el verso 22, dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer, dice enfáticamente las Escrituras, fue salva, o sea, sana desde aquella hora. La mirada de Jesús sobre de ti, una mirada tierna, llena de bondad, llena de amor. El creador del universo fijando su mirada en ti, preocupándose por ti, diciéndote, ten ánimo, no desfallezcas, no te hagas menos. Tu fe te ha salvado. Así es el cuidado de Dios con todos nosotros. Así es el Señor Jesús, su ternura, su cariño, su comprensión y amor, diciéndote con palabras, y no solamente con palabras, con obras sobre de ti. La mujer fue sana y fue salva desde aquella hora, no por tocar el borde de su manto, sino por poner su fe en Jesús de una manera genuina, aunque no con una fe íntegra, pero de una manera genuina, acercándose a Dios. Tener un encuentro verdadero con el Señor Jesús nos derrumba nuestras creencias idolátricas. Repito, cuando tienes un encuentro verdadero con el Señor Jesús, derrumba toda la estructura, todas
los pensamientos, todos los argumentos que se han levantado falsos, religiosos en nuestra mente, el Señor Jesús los derrumba con amor, diciéndote que es la fe la que nos va a salvar. No sé si tú has experimentado la sanidad, tal vez sí has experimentado la sanidad de alguna enfermedad. Pero ¿qué hay más qué glorioso es que es más que una sanidad de la enfermedad? Yo creo, por las Escrituras, que lo más glorioso que puede haber después de sanar de una enfermedad es que nuestro cuerpo se levante de la muerte y vuelva a vivir. Miren lo que dice el verso 23, Mateo 9, verso 23. Y al entrar Jesús en la casa del principal, en la casa de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Ya para este punto, él estaba en la casa de Jairo, había un gran alboroto, había llanto, estaba lleno de dolor el lugar. Un comentarista bíblico dice que las personas estaban amenizando el duelo con un instrumento de flauta, ¿sí? Y siempre la flauta para los judíos estaba asociado a la aflicción, a los funerales. Era un instrumento, ¿sí?, para amenizar el duelo, para acompañar el dolor, ¿sí?, de las personas que experimentaban la muerte de un ser querido. ¿Te imaginas el momento que en el funeral de un ser querido estén los músicos tocando y que tú escucharas después de tiempo de esa tragedia la misma flauta, la misma canción, y se te asocia el sonido, la canción con ese dolor? Es algo sumamente devastador, pero así era la cultura judía. Lucas agrega que las personas estaban llorando, ¿sí? En esa misma sociedad se contrataban plañideras, o sea, lloronas, que fueran mujeres, hombres, que fueran al velorio a llorar, a darle este marco redondo y perfecto de dolor, sufrimiento, alboroto, una sobreactuación también, para que la gente pudiera decir cuánto lo amaba, qué tan querido era esa persona, para poder cubrir con llanto, con lágrimas y con dolor esa situación que ha de haber sido desgarrador. Pero esta frase de no está muerta sino duerme, hay una postura correcta, que es lo que yo creo que es la que enseñan las Escrituras, que es que Cristo lo dijo como un eufemismo. ¿Qué significa esto? Bueno, señalar que alguien ha muerto, pero para poder decirlo con mucho cariño y con mucha ternura. No está muerta, sino duerme. En el Antiguo Testamento nosotros podemos leer la frase: y tal persona durmió con sus padres. Y se refiere a personas que tuvieron cierto testimonio de amar a Dios o ser amados por Dios, como José, como el mismo Jacob, como David, ¿sí?, y otras personas que tuvieron cierto testimonio de tener una relación con Dios. No así de las personas perversas como Saúl, como Judas, como la mayoría de los reyes de Israel, que dice que literalmente se murieron, y no dice que se reunieron con sus padres, simplemente que murieron y ya. Por ejemplo, en el griego universal, la palabra cementerio, del griego koimeterion, que significa dormitorio. Eso es lo que significa el cementerio municipal de Tampico. Nosotros podemos graficarlo en nuestra mente como un dormitorio, pero sabemos que las personas que están ahí están muertas, pero los cuerpos asemejan como si estuvieran las personas dormidas, ¿sí? Algo similar sucede en el Evangelio de Juan, donde se nos enseña con tanta claridad que no existe tal cosa como sueño del alma, como algunas sectas o religiones enseñan a las personas, que al morir
todas las almas de las personas entran en un estado de reposo, en un sueño profundo, y después de cierto tiempo, no dicen cuánto, se levantarán de ese sueño, ya sea para resurrección de vida eterna o para condenación, o incluso piensan algunos que se aniquilará el alma. Pero eso no lo enseñan las Escrituras, sino el mismo Cristo nos enseña que el sueño del alma es una idea errónea. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 4, la resurrección o el levantamiento de la muerte de Lázaro. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí me entiende? Esta enfermedad, la de Lázaro, no era para muerte, aunque Lázaro murió, sabemos, sino que para que la gloria sea mostrada de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Luego dice el verso 11, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Entonces dijeron los discípulos, Señor, si duerme, entonces sanará. Entonces los discípulos creían, bueno, él está dormido, está descansando, se está recuperando de esa enfermedad. Entonces, si él está llevando un tratamiento de cuidados en su casa, de alimentación, de cuidarle las heridas, de darle medicina, entonces si reposa, va a descansar, va a sanar. Pero Jesús decía esto, ¿de qué? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. También los discípulos tenían esta confusión con este tipo de lenguaje cultural. Mas el verso 14 dice enfáticamente, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces no hay confusión, no hay tal sueño del alma, ¿sí? Cuando las personas en la Biblia a veces se dice que murieron en Cristo o que durmieron en Cristo, significa que están totalmente muertas, pero su alma está consciente y está experimentando una realidad en dos lugares distintos. Y sabemos la historia, que fue lo que sucedió. 4 días después de que Lázaro había muerto, estuvo totalmente sin vida, Cristo habló y Lázaro fue traído otra vez por el poder del Espíritu de Dios a la existencia de nuevo. Para Dios no hay imposibles. Si tú puedes repetir conmigo en casa esto, para Dios no hay imposibles. Él puede hacer lo que quiera. Cristo puede dejar morir o hacer vivir otra vez a quien sea, pero todo con un propósito. Este pasaje nos muestra cómo el Señor a quien cree le muestra su gloria, pero quien se burle lo deja sin ver su gloria. Repito, el Señor Jesús a quien cree le muestra su gloria, pero quien se burle lo deja sin ver su gloria. ¿Cómo sabemos esto? Sigamos leyendo. Verso 25. Mateo 9, verso 25 dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella, ¿qué? Se levantó. Verso 26, y su fama se difundió por toda aquella tierra. En el Evangelio de Lucas se nos dice que todas las personas salieron, pero que el Señor Jesús retuvo a Pedro, a Jacobo, a Juan, al papá, a la mamá de la niña, el mismo Cristo y la niña. 7 personas solamente en una recámara, en un solo cuarto, y todas las personas que estaban haciendo alboroto, llorando, y los que se burlaban de Jesús, estuvieron fuera de este acontecimiento glorioso. Tú te dirás, bueno, ¿por qué echó fuera a la gente? ¿Por qué los despidió? ¿Qué no habrá sido mejor hacerles una demostración espectacular del poder que tenía Jesús para resucitar muertos, ¿sí? Y que todos creyeran. ¿Te imaginas la escena? Está la niña tendida, todos alrededor y diciendo Cristo, mira, para que vean quién soy, levántate. Pero no fue así.
Porque los hombres, las personas que estaban ahí se estaban burlando de Jesús y de Dios nadie se burla. Repito, quien confía en Dios le muestra su gloria, pero quien se burle de Dios lo dejará ciego sin ver su gloria. La vida eterna que el Señor Jesús da está disponible para todos, pero no es para todos. Y tú dirás, bueno, entonces ¿de qué se trata? Sí, lo mismo lo dice las mismas escrituras. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y tú dices, ok, el evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Al que no cree, ya ha sido condenado. Repito, Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál fe? La del centurión, la de la mujer de flujo de sangre, la fe de Jairo, la fe de la mujer sirofenicia, la fe genuina, aunque defectuosa al principio o no muy íntegra, una fe puesta en Jesús. Y podemos concluir con 3 aspectos importantes en esta enseñanza. 3 palabras que recibimos directamente desde el trono de la gracia hacia todos nosotros en este tiempo. Número 1, palabra de aliento. No temas, solo cree. Ten ánimo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es muy difícil, eso es muy fácil, al contrario, es muy fácil decirle a las personas que están, y a veces tomamos una postura de autodominio y de integridad y de solidez emocional, y le decimos a las personas, no hombre, ten ánimo, ten fe en Dios, tú solamente aférrate a Dios sin conocer el dolor y el sufrimiento que están pasando las demás personas. No somos como ese entrenador deportivo que infunde ánimo a sus alumnos para decirles ánimo, vayan y conquisten el campeonato. No, no es así. Estas palabras no son de un humano, de una persona normal, es de una persona que experimentó el sufrimiento, que experimentó la enfermedad, la maldad y el dolor y la padeció y te está diciendo el día de hoy, ten ánimo, no temas, no tengas temor, solamente cree y ten fe, pero fe en Dios, no en lo que los hombres puedan declarar y decir. Segunda palabra, palabra de revelación, no está muerta, sino duerme. Y aquí queremos ser muy sensibles con todas las personas que hemos experimentado la muerte de un familiar durante todo este año de contingencia sanitaria, de enfermedad, de pandemia. Queremos ser muy sensibles con las personas que tuvieron en su momento a personas postradas en la cama y que estuvieron orando y pidiendo y clamando que se aliviara y que no resultó así. Queremos ser sensibles ante todas aquellas personas que han experimentado el dolor y el sufrimiento. Esta es una palabra para ti, una regla imprescindible de todo estudiante del Evangelio es no sacar de contexto un solo versículo, un solo pasaje y a tratar de aplicarlo a cualquier situación. Este milagro de volver a la vida a los muertos era precisamente, la niña de Jairo era precisamente para sellar el ministerio profético, evangelístico y divino del Señor Jesús y de nadie más. Este levantamiento de la niña de Jairo era para que todos los que estaban ahí creyeran que Jesús era el Mesías. Y entonces cualquier persona
puedes ser muy soberbio, sacar este pasaje, ir con una persona que esté postrada en cama y decir y orar con mucha arrogancia y decir, y así como levantó a la niña de Jairo, yo te pido que tú levantes a este enfermo y que tú la resucites y que tú la sanes, y declarando muchas cosas. Estoy tratando de forzar el pasaje y adaptarlo a cada una de las situaciones, haciendo decir a Dios cosas que no dijo para esa persona. Queremos ser muy sensibles. Si tú has recibido de parte de personas sanidad, declaración de abundancia económica y de muchas otras cosas fantásticas, te queremos decir que Dios está al cuidado de cada uno de sus casos. Porque ¿qué pasaría si yo declaro sanidad o que se levante de la muerte tal persona que ha muerto y no sucede? Se van a amargar, voy a renegar, puedo incluso hasta perder la fe, abandonar la fe en Dios, y estoy representando mal lo que Dios ha dicho. Pero de lo que sí estoy seguro, ¿sí?, y convencido por las Escrituras, es que esta imagen de morir y volver a vivir por el Espíritu Santo de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros los creyentes, y que de cierta manera se ha cumplido. En el Evangelio de Juan, ahí mismo después del levantamiento de Lázaro, de la muerte, Evangelio de Juan capítulo 25 dice Jesús, y esto es para tomarlo en cuenta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Repito, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué está diciendo? El que cree en mí, personas que están vivas, aunque esté muerto espiritualmente, vivirá. Y verso 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor. ¿Crees esto? Que tú, estando vivo, pero muerto espiritualmente, te puedo dar vida nueva a partir de hoy y vida eterna después de tu muerte. Y eso es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros en este tiempo que hemos depositado la fe en Jesús. Efesios capítulo 2 dice que estábamos, ¿qué?, muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la misericordia y la gracia de Dios nos dio de su Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo, que nos ha dado vida nueva. Vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente, y hemos vuelto a vivir. Y tercer palabra, palabra de amor y de poder. Repito, tercer palabra, palabra de amor y de poder. Cuando el Señor te toma de la mano, como a esta niña, y te dice, levántate, y te pone de pie, el Evangelio de Lucas dice que le dieron alimento, le dieron de comer. El Señor puede levantarte de la muerte, levantarte de la enfermedad y seguirte alimentando con su Espíritu Santo y con su palabra. Si has estado afligida, si has estado angustiada, si has estado muy preocupado o preocupada por los estudios, por los resultados, por los análisis de los doctores, y el panorama para ti se ha vuelto oscuro, no ves más allá de los resultados que te han dado, el Señor Jesús te dice, yo estoy contigo, no te dejaré y no te quedarás en el desamparo. No temas, yo estoy contigo. Por encima de tu enfermedad, por lo que estés pasando, está tu fe en Jesús. La fe es tener paz para con Dios. El resultado de la fe es tener paz para con Dios. La fe no es un deseo intenso de que algo suceda.
La fe bíblica es una confianza que se pone en el Señor Jesús, sabiendo que el Señor Jesús hará lo espectacular contigo. Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. Porque también tenemos entrada por la fe a esta misma gracia, la cual ¿qué? Estamos firmes. La fe en Jesús te hace estar firme y nos gloriamos ¿qué? En la esperanza de la gloria de Dios. La fe que tenemos en este momento, aparte de santificarnos en nuestra vida, es una fe que nos da entrada a la vida eterna después de la muerte. Por eso, para muchos de nosotros, la perspectiva de la muerte cambia. El miedo a morir ahora se torna en confianza que después de la muerte estaremos con el Señor Jesús para siempre. ¿Y cómo es que Dios nos ha mostrado su amor? Tú dirás, bueno, sí me ha sanado, pero mira cómo estoy, mi panorama es difícil, puede que de aquí no salga. Y dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, cuando rechazábamos a Dios en su cara y que no queríamos saber nada de Él, dice el verso 8, Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros, aún portándonos mal, sabiendo que no queríamos saber nada de Dios, Cristo ya se había dado a nosotros. Verso 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos por medio de Él salvos ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Te imaginas? Yo era enemigo de Dios, odiaba las cosas que representaban a Dios, vivía para mi pecado y mi maldad, y aún siendo así, Cristo tuvo misericordia de mi alma. Ahora, estando en Él, justificados pues por la fe, ahora mucho más seremos salvos de la ¿qué? De la ira de Dios. Si tú el día de hoy no tienes una relación con Dios, has estado deleitándote en tu maldad, en tus placeres, vives egoísta para ti mismo y sabes muy dentro de tu ser que Dios te ha sanado de muchas enfermedades. Si Dios te revelara de cuántos accidentes te ha librado y te ha mantenido con vida, te sorprenderías. Pero eso no sería suficiente. Aun cuando tuvieras levantarse de los muertos a una sola persona querida, no creerías en Cristo hasta que confieses tu maldad y tus pecados, los pongas a los pies de Jesús y recibas el amor, el perdón y la gracia de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Piensa en esto. Piensa en tu destino eterno después de la muerte. Si mueres en tus pecados, estarás en condenación eterna y no te levantarás de la muerte a resurrección de vida eterna en el reino de los cielos, sino estarás en condenación, en sufrimiento y en dolor por toda la eternidad. Mas Cristo murió en la cruz del Calvario. Él siendo un hombre justo, un hombre perfecto, el ser más santo del universo, se entregó a sí mismo sufriendo la muerte, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, derramando la sangre. Y ese mismo hecho, que Dios lo levantó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios con poder y gobernando, si tú crees ese mismo hecho, confiesas tus pecados, te apartas de tu maldad y abrazas la cruz, tienes vida nueva. Juan capítulo 5, verso 24 dice, el que oye mi palabra y cree, o sea, tiene fe en Dios que mandó a Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más que ha pasado de muerte a vida. Eso es lo glorioso. Tú y yo podemos tener esa misma oportunidad, pasar de muerte a vida. Piensa, reflexiona, medita con toda honestidad dentro de ti. El día de hoy puedes tener
la vida eterna de Dios, no nada más sanar de las enfermedades, sino que Dios te levante de la muerte y tengas una vida nueva. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reconocer que tú eres glorioso. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de recibir, Señor. Recibimos tu perdón, tu amor, Señor. Yo te pido por esas personas que han estado endurecidas, que han estado incrédulas, que no han querido saber nada de ti, Señor, que aún dentro de tu iglesia, Señor, están desconfiando de tus promesas, Señor. Yo te pido por todas esas personas que tienen miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, que tú cambies su mente y su corazón, que tú los arrolles con tu amor y tu misericordia, que tú los atraigas a ti, Señor. Que si hay personas en enfermedad, que tu Espíritu Santo los esté regenerando, Señor. Que si hay personas que están al borde de la muerte, Señor, tú hagas una obra en ellas. Si no están en Cristo, Señor, que tú, Señor, los convenzas y que puedan, Señor, arrepentirse y confesar con su boca que tú eres el Señor y Salvador, Señor. Yo te pido por nuestros pastores, que tú les sigas dando visión en esta iglesia, Señor, que tú les sigas dando palabra a los maestros, a los líderes de esta congregación, Confraternidad Cristiana de Tampico, que tú levantes a más hombres y a más mujeres con un entendimiento claro de quién eres tú y que puedan anunciar tus virtudes a todas esas personas que viven en oscuridad, en aflicción, Señor. Y que tú, Señor, que ellos aprovechen esta aflicción que están viviendo para decir, tú eres el Señor de gloria, si tú me sanas o tú me llevas, estaré contigo, Señor. Yo te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias a todos, bendiciones.